En Colombia, la unidad de implementación del Acuerdo de Paz, una de las dependencias creadas tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, ha decidido demandar penalmente al presidente electo Abelardo de la Espriella. La denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía, sostiene que las manifestaciones públicas de la Espriella pueden incrementar el riesgo para los excombatientes en proceso de reincorporación y constituyen una forma de estigmatización contra quienes se acogieron al acuerdo. La acción jurídica realizada por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz es una respuesta a de la Espriella, tras anunciar el pasado lunes que cuando asuma la presidencia se encargará de eliminar el cargo del Alto Comisionado para la Paz y desmontará lo que calificó como un perverso sistema de impunidad. El mismo lunes, de la Espriella cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz por aceptar una autorización de un viaje a España del ex jefe de Estado del mayor de las FARC, Rodrigo Londoño. De la Espriella agregó que Londoño merece estar preso de por vida. En el mismo pronunciamiento, criticó que Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador y ex candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, trabaja en ese tribunal que emitió la autorización a Londoño. En respuesta, Pilar Rueda aseguró que las declaraciones del presidente electo podrían constituir violencia política de género y que representan una amenaza para la implementación del acuerdo de paz. Para profundizar en este tema vamos a conversar con Manfred Grauthoff. Él es analista político internacional. Manfred, gracias por atendernos. En Colombia el escenario es evidente. Por un lado tenemos al expresidente Santos, también a excombatientes y exjefes de las FARC pidiendo que se mantenga el acuerdo de paz de 2016. Y por otra parte está el presidente electo Abelardo de la Espriella amenazando con su abolición, con la abolición de ese acuerdo. ¿Cuál podría ser el impacto para Colombia de la supresión, la eliminación total del acuerdo entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC? Adelante. Bueno, a ver, aquí hay varios puntos para tener en cuenta. El acuerdo de paz ha venido siendo implementado y el que menos lo implementó o el que menos cumplió fue el presidente Petro. Porque eso, digamos, hay una cosa es tener narrativa y decir muchas cosas y otra cosa es la realidad. La realidad es que quien más dio cumplimiento a los acuerdos fue el presidente Iván Duque, tan criticado, tan mancillado en muchas cosas, pero realmente fue el que más cumplió. Y especialmente uno de sus funcionarios, que era Emilio Archila, el secretario, el consejero para digamos, lo que era la implementación del acuerdo de paz, la consejería, esa consejería que había. Entonces, ese es el primer punto. Es más la narrativa que lo que se ha hecho. Ahora, segundo punto, entonces, ya venimos hace mucho tiempo sin implementar las cosas. O sea, es decir, es que esto no ha venido pasando ni hoy ni ayer, esto viene hace rato. Dos, con respecto a la JEP se le ha gastado billones de pesos. O sea, cientos de millones de dólares y los resultados son paupérrimos. O sea, son lamentables. Creo que no pasan de ser más allá de 10 autos que se han expedido. Es realmente dramática la situación, con un gasto enorme, y eso además ha creado una fractura enorme en la sociedad, porque si bien, digamos, se hizo una apuesta por un proceso de paz, también hay cosas que han sucedido. Es decir, no realmente lo que se esperaba que se diera no se dio, los grupos armados ilegales crecieron, las fuerzas militares fueron diezmadas muy fuertemente, y eso disparó la situación de seguridad de Colombia. Entonces, en este momento, pues, la situación, y Abelardo de la Espriella llegó llegó a la presidencia con algo, era que iba a acabar la paz total, es que iba a desmontar procesos y es que iba a fortalecer las fuerzas militares. Así que lo que está diciendo va en la misma lógica, y en este momento, según lo que sucede dentro de Colombia, es que está dado el ambiente para que esto no continúe más o para que vaya en ese sentido. Entonces, por ahí más. Y eso está preocupando enormemente a los grupos armados, porque saben que la fiesta se acabó. La fiesta terminó, y lo que se viene va a ser complicado, va a ser muy difícil para ellos. También para el Estado colombiano, porque va a tener que fortalecer sus capacidades, y eso, digamos, fiscalmente va a ser difícil en un país que deja el presidente Petro con las finanzas totalmente diezmadas. Entonces,
hay una situación enorme y pues por supuesto la Oficina del Alto Comisionado de Paz, si bien está constitucionalmente creada, o sea, está en un decreto, sencillamente puede no nombrar ningún consejero para ese sitio o usarla simplemente como una oficina de desmovilización individual de miembros de las FARC, pero procesos de paz se acabaron. O sea, eso está claro Es y es por decir, lo que el país votó. que bajo la égida del presidente electo y futuro presidente de la República de Colombia, el señor Abelardo de la Espriella, o de la Espriella, como también se pronuncia su apellido, bajo la égida de este dirigente, de este líder, se acabaron las negociaciones no solo con grupos guerrilleros, sino con organizaciones criminales al margen de la ley, que fue un poco lo que intentó impulsar el presidente Petro. Cuando el presidente Petro habló de paz total, no solo englobaba en ese proceso a las guerrillas, o en este caso al Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla más importante de Colombia en este momento, sino que también englobaba a grupos del narcotráfico, a bandas criminales. Con el presidente de la Espriella no habrá negociación de ningún tipo con estos actores. No la va a haber y es que esa es la promesa de campaña. Y es que eso es lo que se ha dicho y por eso se votó y por eso tuvo esa votación que tuvo y por eso tiene, digamos, ese fervor popular que tiene. Es que ese es el punto central y creo que no va a dar vuelta atrás de ese sentido. Mensajes, simplemente con lo que lo tengan. En el 1991 se colocó un ministro de Defensa Civil y nunca volvió a ser un militar. Hoy volvemos a tener un ministro de Defensa que es militar y que posiblemente va a ser reintegrado nuevamente al servicio activo. Eso es un mensaje clarísimo. Igual que en Estados Unidos se cambió de secretario de Defensa a secretario de Guerra. Aquí el mensaje es exactamente igual. Y va a haber una serie de reintegros de oficiales, según lo que ha dicho, anunciado el propio comité de empalme del presidente Abelardo de la Espriella. Ese es el segundo. El tercer punto es que una cosa era negociar con un grupo o con dos, y otra cosa fue meter en un saco algo sin orden, sin protocolos, sin haber una articulación con el sector defensa, sin una política de seguridad muy clara, sin una política de defensa, disminuyendo capacidades, expulsando, retirando generales porque sí, colocando miembros en las agencias de seguridad del Estado totalmente cuestionados y que se ha filtrado por investigaciones periodísticas que están al servicio o que podrían haber estado en diálogos con los grupos armados, dándoles información, como es el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero. O sea, es decir, es de una gravedad todo el asunto, pues que esto no amerita, no aguanta nada y popularmente, digamos, dentro del país, tiene buena parte del respaldo y el apoyo y creo que el tiempo de Gustavo Petro acabó y acabó no muy bien. Realmente sale con el sol a las espaldas muy mal en muchos sentidos y va a recibir también allá afuera su grupo político. Creo que va a tener una pugna entre Iván Cepeda y Gustavo Petro. Ahí va a haber una pugna y eso entonces la oposición tampoco es que va a ser la oposición cohesionada del año 2020-2021. Eso ya no tampoco creo que sea esa situación. Ahora, es decir, Manfred, el país cambió. sí, quisiera hacerte una última consulta antes de irnos a la pausa, y es que las teorías sobre la paz, sobre cómo hacer la paz, indican que no es suficiente intentar hacer la paz por la fuerza, no es suficiente, no basta con combatir a los grupos armados, a los grupos al margen de la ley por la vía de la fuerza, por la vía de las armas. También es necesario hacer inversiones en seguridad, en salud, abordar el tema de la repartición de tierras. ¿Le bastará a Colombia y le bastará al presidente electo de la Espriella esta política de mano dura para frenar la violencia y alcanzar la paz en Colombia, o tendrá que hacer cosas más allá de aumentar el presupuesto en defensa, más allá de enviar a los militares a combatir?
Claro, mire, la experiencia en Colombia es enorme en ese sentido, creo que en el mundo inclusive. El manual de guerra contra insurgente que hace Estados Unidos está inspirado en Colombia. Cuando lo hizo Petraeus y otro general en la Escuela de Armas y Servicios de los Estados Unidos, se inspira en Colombia. Así arranca, bueno, si uno quiere leerlo, así arranca. ¿Y por qué arranca así? Porque en Colombia, en ese momento, 2003, 2004, 2005, 2006, se crearon 22 programas sociales. Y esos 22 programas sociales sirvieron para fortalecer en los territorios donde estaban esos grupos armados. Y eso fue parte de la estrategia. No solamente fue la pata militar, es la pata social. Pero es que en el Colombia esa experiencia ya existe. Pero es que lleguen los subsidios a donde tienen que llegar, que es a la población, que es menos favorecida, y a familias que están metidas pues por necesidad en el negocio, en recolectar coca, que no es un negocio, entre otras cosas. Una familia recolectora de hoja de coca gana 12 millones de pesos aproximadamente, les estoy hablando de unos 2.000, 3.000 dólares al año. Eso no es un gran negocio, pero no es el único que hay. Entonces, en Colombia esa experiencia ya existe, se llamaban los Centros de Atención y Reacción e Integración, CECAI, que servían para eso. Entonces, no era solamente la pata militar, era la pata social. Y otra cosa, la guerra también cambió. La guerra cambió y ya no estamos en el tiempo donde las FARC se movía con 3.000 hombres por la selva. Eso se acabó. Se acabó porque las golpeaban durísimo. Hoy funciona muy diferente y la estrategia tiene que ser de desmontar las economías criminales vía las finanzas. Y eso es otro tipo de estrategia que hay que subir. Si bien requiere la estrategia militar, requiere la estrategia financiera para golpear a esos grupos porque están conectados a un corredor o a un ecosistema de crimen transnacional con México, con Centroamérica, con los países que tenemos límites. Entonces, eso también está ahí. Entonces, son tres patas. Lo social, lo financiero del crimen y la pata militar, que obviamente es necesaria. Manfred, con esa conclusión quiero cerrar esta entrevista agradeciendo, por supuesto tu presencia en esta entrega de Noticias Globovisión Internacionales. Siempre es nutritivo poder entrevistarte, poder conversar contigo. Amigos, amigas, era Manfred Grauthoff, analista político internacional y también asesor de seguridad nacional. Hablaba con nosotros desde Bogotá, en Colombia. Con esta entrevista